Chac era el dios maya del trueno y la lluvia, siendo similar a Tlaloc, el dios azteca que igual representaba este principio natural. Se dice que este dios fue introducido al panteón maya dadas las escasas fuentes fluviales ubicadas en la península, o igualmente por la influencia de las creencias de otras civilizaciones asentadas en el centro y norte del país. No se especifica muy bien, dada la complejidad de la mitología, quiénes fueron los padres del dios, pero se presume que estos eran Itzamna, el dios del cielo, y también Ixchel, la diosa del amor y la luna, y también se conoce que era hermano de Kinichahau, o igual llamado Akin, el soberano de los dioses que dominaba el sol y se encargaba de mantener el orden entre los hombres y dioses, aunque también este muchas veces se terminó fusionando con la figura de Itzamna. Mientras que el dios sol distribuía las tierras de cultivo entre los hombres, Chac les enseñaba sobre la agricultura y después de ritos beneficiaba a los mayas con abundante lluvia. Es acorde a unas versiones que se dice que Chac, con su poderosa hacha de piedra, abrió una grieta en la tierra, en donde la humanidad conoció por fin el maíz, el cual era adorado, ya que era de sus principales fuentes de alimento. Como uno de los dioses más importantes para los mayas, era obvio que fuera partícipe de muchos mitos y leyendas. Una historia cuenta que Chac descendió a las tierras del Mayab para ver cómo iban los cultivos, pero se horrorizó al ver lo débiles que crecían las plantas y la sequía de la tierra, por lo que para solucionar el problema pensó en quemar las viejas tierras para permitir que las nuevas siembras crecieran sin dificultades. El dios mandó a llamar entonces a todas las aves, entre las que se encontraban el tsiu y el to. A estas les pidió que intentaran salvar todas las semillas que pudieran de los campos. Mientras que el pájaro to se motivó a salvar la semilla del maíz para que todos le envidiaran, el tsiu pensaba que el maíz era una importante fuente de vida para todos y que por ello merecía ser rescatada. El to, si bien se adelantó a las otras aves, llegando temprano a los cultivos, decidió pararse a descansar antes de empezar a recolectar, pero al despertarse se dio cuenta de que la mayoría de las plumas que él poseía se le habían caído y el incendio ya había comenzado. Entonces solamente pudo salvar lo que vendría a ser la semilla del tomate verde. En cambio, el pájaro tsiu se arriesgó a adentrarse entre el humo y el fuego para rescatar la semilla del maíz. Al final Chac, impresionado debido a la gran hazaña del pájaro tsiu, lo recompensó permitiéndole poner sus huevos en cualquier nido de otra ave. Incluso el pájaro to admiró la gran valentía del tsiu. Otra historia cuenta que si bien los dioses habían creado a los hombres para ser alabados, igual estos debían respetar a la naturaleza y a los animales, pero con el pasar del tiempo, la humanidad empezó a aprovecharse de ello. Los mayores se olvidaron del respeto a las plantas y animales, por lo que los jóvenes no aprendieron a cuidar de la naturaleza. Entonces fueron los dioses Chac y Yuncash, dios del monte, a hablar con un mortal llamado Kiej, quien cuidaba los bosques, advirtiéndole de que si la humanidad no cuidaba de la naturaleza, Chac enviaría inundaciones y la furia de Yuncash destruiría los montes. Kiej en ese momento se encaminó por todas las tierras mayas, anotando el nombre de cada animal y planta, pero entristecido se dio cuenta de la gran cantidad de plantas y aves que se habían desaparecido. Cuando Chac y Yuncash volvieron a visitarlo, Kiej, con gran tristeza, les dijo de todas las formas de vida que habían muerto. Sin embargo, los dioses le dijeron que no había por qué preocuparse, que su tarea ya estaba hecha. Ahora ellos le transmitirían los saberes de cada árbol y animal, para que éste aprendiera cómo cuidarlos, conservarlos y transmitir estos conocimientos a los demás. Fue de esta manera que el mundo comenzó a poblarse de nuevo de naturaleza y animales, gracias a las enseñanzas de Kiej, el cuidador de los bosques. Una historia final cuenta que Chac fue invocado por los mayas dada una terrible sequía que azotó las tierras. El dios de la lluvia recorrió sobre una bella criatura alada a los cielos y observó cada gruta y cenote, pero no encontró ni un rastro de agua. Agotado, decidió descansar bajo una ceiba seca, pero cuando despertó, vio que ésta no era un árbol, sino más bien una enorme y emplumada serpiente, a quien la civilización maya conoció como Tzucan. La bestia devoró a la criatura alada de Chac, por lo que éste, enfurecido, se lanzó en batalla contra la serpiente dentro de la entrada de un cenote. Cuando Tzucan intentó escapar, fue capturada por el dios, quien le ordenó que lo llevara a orillas del mar para recoger agua y así devolver a la normalidad los cenotes y parar la sequía. Tzucan aceptó,
pero a cambio le pidió a Chak que la dejara vivir por siempre en el mar, pero el dios de la lluvia se negó y le dijo que primero tendría que cumplir su misión, siendo ahora el nuevo vigilante de las entradas de las grietas, ríos y cenotes que estaban conectados a Xibalbá. Chak, pese a lo que pueda parecer, su nombre no significaba únicamente lluvia, sino que también podía hacer referencia al trueno. Tampoco su morada estaba en el cielo, sino que solía habitar en las entradas de cuevas o cenotes, dado que ahí fluía el agua como fuente vital de la vida. Además, se tenía la creencia de que esos lugares eran puertas o caminos que conducían a Xibalbá, el inframundo maya. Además, no se solía presentar a Chak como una deidad individual, sino que este dios ejercía su poder en los 4 puntos cardinales, con un animal y representación específica. Uno era Esh-Ship-Chak, el hombre negro del oeste simbolizado por el cuervo negro; Sak-Ship-Chak, el hombre blanco del norte simbolizado por la paloma blanca; el Kan-Ship-Chak, el hombre amarillo del sur simbolizado por el águila amarilla; y finalmente Em-Chak-Ship-Chak, el hombre rojo del este representado por el faisán rojo. Chak, pese a ser el dios de la lluvia, se le vinculaba a muchos otros fenómenos naturales, para los cuales incluso era nombrado con distintos nombres. Uno era Yash-Buul-Chak, aunado a las inundaciones, o Kak-Tiwil-Chak, que significaba el señor del fuego, que quema el cielo, pudiendo aquí hacer una posible referencia a fenómenos como las sequías o bien el propio trueno. Con Chak existían diversos rituales para su invocación, y de esa forma obtener siempre la cantidad apropiada de lluvia para los cultivos, ni más ni menos. Uno de ellos sigue conservándose hasta la actualidad, conocido como Chak-Chak, en donde el rito se elabora sobre una estructura con 4 niños poniéndose en cada punto cardinal, imitando el croar de los sapos, así como también se le suelen ofrecer alimentos como el atole. En la antigüedad, Chak se sabía que posiblemente para la abundancia de la lluvia se le llegaron a hacer sacrificios humanos, siendo principalmente bebés y niños, o de igual forma se bajaban a hombres y mujeres jóvenes hasta la entrada de cenotes y cuevas, para entrar en contacto con los dominios del Xibalbá. Respecto a su simbología, Chak en el arte tuvo diversas facetas, en la cual se le atribuían ciertos rasgos, mientras otros cambiaban, pero en parte casi todos estaban vinculados al agua o la lluvia. Físicamente tenía rasgos muy similares a reptiles y anfibios, así como los ojos enormes. Se destacaba por su gran y larga nariz apuntando hacia arriba, símbolo de que las energías deben canalizarse a lo superior, dejando de lado las conductas animales. En cierta representación tenía el cabello largo y peinado hacia arriba, dando la forma de una nube, pero en otras ocasiones solo se le muestra con el pelo largo y suelto. Igual se le mostraba con la boca abierta, similar a la entrada de una cueva, que parece simbolizar los gritos del dios que producen el sonido del trueno o de la lluvia. Hablando de su indumentaria, tenía aretes, coronas o armadura en forma de concha de mar, representando aquí un vínculo con el agua. Sus armas eran hachas de piedra, las cuales al tocar las nubes aparecían relámpagos. Y por otro lado, otro de sus símbolos era la calabaza, que en algunos casos él la usaba para llenarla de agua y dejar caer con ella la lluvia a la humanidad. Igual se le podía mostrar montado en un cerro o dentro de las cuevas o cenotes pescando. Un símbolo final de él era a veces la antorcha, como representación de que él igual podía producir las sequías. Finalmente, cabe destacar la importancia de Chak no solamente como una deidad que dominaba uno de los elementos más importantes de la vida, el agua, sino que también se puede decir que tuvo una importancia como dios de la guerra o como símbolo del poder. A veces se le mostraba con un cetro, la parte de abajo con características de serpiente y la parte de arriba emanaba fuego. Igual existía el llamado tocado de Chak, que lo usaban los líderes del pueblo maya para encarnar en ese preciso instante al dios Chak, y se le sacrificaban personas cautivas.